Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de MyRobotronic. En esta ocasión, analizaremos el circuito de condición de encendido de la sección de circuitos básicos para la categoría de control industrial utilizando el software KDecimu. Si no has visto el video de autoalimentación o memoria, te recomiendo verlo antes. Te dejaré el link en la descripción. Para este circuito tenemos dos contactores, KM1 y KM2, en donde KM2 dependerá de KM1, de tal manera que solo se podrá encender KM2 si antes ya se ha encendido KM1. Por lo tanto, tiene una condición en el encendido. Este circuito se basa en colocar un contacto normalmente abierto de KM1 en la línea de corriente de la bobina del contactor KM2. De esta manera, si el contactor KM1 no está activado, el contacto permanecerá abierto, lo que impedirá el paso de la corriente hacia la bobina de KM2. Sin embargo, cuando se encienda KM1, este contacto se cerrará, permitiendo así el paso de la corriente hacia la bobina de KM2 cuando accionemos el pulsador de encendido S2. Asimismo, tenemos los pulsadores de apagado para cada uno de los contactores, los cuales funcionarán de manera diferente. Además, cada contactor tendrá su propia autoalimentación o memoria, gracias a sus contactos normalmente abiertos que se encuentran en paralelo a los pulsadores de encendido. Asimismo, existe una luz piloto para cada uno de los contactores, las cuales se encenderán cuando los contactores se hayan activado. Por esta razón se colocan contactos normalmente abiertos en las líneas de las luces piloto. Iniciando la simulación, primero observemos lo que pasa si queremos encender KM2 accionando el pulsador S2 de encendido. Como era de esperarse, no se puede encender, ya que el contacto KM1 que se encuentra en la línea 3 se encuentra abierto, por lo tanto impide el paso de la corriente. De manera que primero debemos encender KM1 accionando el pulsador S1. De esta manera observamos la activación del contactor KM1 y por lo tanto el encendido de la luz piloto H1. También nos damos cuenta de que se autoalimentó a través de su contacto de la línea 2. Por otro lado, se cerró también el contacto de la línea 3, lo que cumple la condición de encendido sobre KM2. Por lo tanto, ahora ya es posible encenderlo con el pulsador S2. Asimismo, se memorizó con su contacto normalmente abierto de la línea 4 y por lo tanto se encendió la luz piloto H2. Ahora bien, si queremos desactivar los contactores, existen dos maneras de hacerlo. Si primero apagamos KM2 con el pulsador de apagado S4, vemos cómo se corta la corriente que pasa hacia la bobina y por lo tanto se desactiva dicho contactor. Sin embargo, el contactor KM1 sigue activado. Este lo desactivaremos accionando el pulsador S3. Asimismo se corta la corriente que pasa hacia la bobina y por lo tanto el circuito queda apagado. Ahora bien, volvamos a encender ambos contactores, empezando por KM1 y luego KM2. Si queremos desactivar ambos contactores a la vez, lo único que debemos hacer es desactivar KM1 con el pulsador S3, ya que como KM2 depende de KM1, al desactivar KM1 también se desactivará KM2, ya que el contacto normalmente abierto KM1 de la línea 3 se abrirá, interrumpiendo también el paso de la corriente hacia la bobina. Ahora, si pulsamos S3, vemos cómo se desactivan ambos contactores y por lo tanto se apagan ambas luces piloto. Y así es como concluye el análisis del funcionamiento de este circuito. Por otro lado, podemos intentar otras posibilidades. Por ejemplo, podemos activar KM1 con el pulsador S1 y también desactivarlo sin necesidad de encender o apagar KM2. Asimismo, podemos encender KM1 y encender KM2
Luego podemos desactivar KM2 con el pulsador S4 y también podemos volver a encenderlo con el pulsador S2, siempre que se cumplan las condiciones de funcionamiento del circuito. Finalmente, analicemos los contactos de ambos contactores. Empezando por KM1, el primer contacto se encuentra en la línea 2. Es normalmente abierto y por lo tanto su nombre es 1314. Este es el contacto encargado de realizar la memorización de este contactor. El segundo contacto que se encuentra está en la línea 3 y este es el encargado de condicionar el encendido para KM2. Es normalmente abierto y por lo tanto su nombre es 2324. Por último, el contacto que enciende la luz piloto H1 se encuentra en la línea 5 y es normalmente abierto, así que tendrá el nombre 3334. Haciendo lo mismo con KM2, el primer contacto que encontramos se encuentra en la línea 4 y es normalmente abierto, así que su nombre será 1314. Este es el encargado de memorizar dicho contactor. Y por último, encontramos el contacto KM2 de la línea 6, el cual es el encargado de encender la luz piloto H2. También es normalmente abierto, por lo tanto su nombre es 2324. Y así concluye este análisis. Si necesitas más información sobre este circuito de control, te invitamos a visitar nuestra página web www.myrobotronic.com y a seguirnos en nuestras redes sociales donde publicamos temas relacionados. Además, en la descripción de este video te dejaré los links de descarga de este circuito diseñado en KDeCIMU. Si te gustó este video, puedes darle al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.